continuación les voy a compartir algo de sus semblanzas. Bueno, pues la doctora Irma Lorena Costa Reveles es doctora en Ciencia Política, docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y Perfil PRODE. Es autora y coautora de diversos libros, solo mencionaré algunos por cuestión de tiempo, entre ellos Política Social y Paraguay de 1989 a 2020, Análisis desde el estructuralismo, también de Política Educativa, una mirada desde la universidad, también de desplazamientos socioproductivos en Latinoamérica rural, nudos críticos del subdesarrollo agrario. También sobresale transiciones laborales, lecturas y tramas hacia la precariedad. Y bueno, también en el tema de género, tiene investigaciones sobre género, salud y condiciones de trabajo en la ciencia. Como pudimos escuchar, ella es especialista en estudios del trabajo, sociología rural, economía política y feminismo. Y bueno, pues ha publicado 18 capítulos de libros y 20 artículos en revistas indexadas. Por su parte, la doctora Zaira Yadira Morales Díaz, ella es doctora en Economía Política del Desarrollo, maestra en Estética y Arte y licenciada en Filosofía por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente realiza el tercer año de estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella también es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel candidata. Y bueno, las investigaciones que ha llevado a cabo han estado siempre relacionadas con los estudios de género y el feminismo en México. A nivel profesional se ha desempeñado como profesora e investigadora en diversas instituciones del nivel medio superior y siempre ha trabajado con temas de género. Por ejemplo, ha coordinado proyectos de prevención social de la violencia, particularmente prevención de violencia de género y prevención de violencia escolar. Y bueno, asimismo ha impartido diversos cursos y capacitaciones relacionados con la prevención de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres. Bueno, y en cuanto a la conferencia de hoy, nada más les quiero compartir algunos datos que sobresalen por parte del INEGI, donde nos dicen que las trabajadoras que trabajan en este tema del ámbito doméstico, pues sabemos que es una actividad feminizada, precarizada y al margen de los derechos laborales, puesto que 9 de cada 10 personas que trabajan en ello son mujeres y del 70% de ellas están al margen de cualquier prestación social. Entonces, bueno, con ello evidencia pues la marginación y pues prácticamente su invisibilización. Y bueno, sin más, ahora sí le cedo la palabra a las investigadoras. Muchas gracias, Marisol. Vamos a empezar en esta ocasión con la proyección de un documental, una parte de un documental de la directora María Veloquio. Es sobre el trabajo doméstico remunerado en México y son algunos testimonios de trabajadoras del hogar. Empecé a los 14 años, claro, con diferentes personas, pero empecé muy chamaca, a los 14 años a trabajar en casa, como trabajadora doméstica. Pues realmente tengo poco tiempo, actualmente tengo 28 años, formalmente tengo unos 3, 4 años que empecé. A los 14 años. Tengo 38 años. Tengo 48 años y bueno, empecé pues como desde los 19 años. Mi papá sufrió un accidente y murió. Murió muy joven mi papá.
de 42 años se fue mi papá y quedó mi mamá con tanta criatura. Ya no pudo darles a todos, no nos pudo darles, estudio superior. Todos tuvieron menos yo, porque tenía que ayudarle a mi mamá a salir adelante con el trabajo. Pero estoy muy orgullosa por lo poco que me pudo dar. Me inculcó muchos valores. Para mí eso es mucho. Me considero ser una buena hija. Me considero ser una buena madre. Trabajo, yo no tengo vicios. Yo vivo de mi trabajo. Desde los 14 años hasta ahorita sigo trabajando y me siento muy halagada por lo que me dieron mis padres. Empecé trabajando con mi hermana. Entonces ya de ahí fue como inicié en esto. Y todo empezó como un favor, ¿no? O sea, todo empezó como un favor, pero la situación no se llevó muy bien. Regresé a trabajar con ella cuando falleció mi mamá. Pues ahora sí que fue como un tema de, pues tú me ayudas, yo te ayudo, ¿no? Y las dos ganamos. Yo te pago y tú haces un trabajo con gente que conoces. Y yo digo, bueno, sí está bien. Pero yo trabajaba como de 7 de la mañana supuestamente a 6 de la tarde. No, siempre me iba a las 10, a las 11, a las 12, me iba a la 1:30, a las 2. Porque había veces que sí, ya había acabado a las 11, 12, pero no había transporte, entonces en lo que pedí un taxi. Y pues la mitad de mi sueldo se me iba en taxis. Uno para trasladarme temprano y el otro para irme ya en la noche. Y con el riesgo de que iba yo sola con mi hija. La señora me dijo que nada más era de niñera. Resulta de que llego a la casa, era niñera y era hacer todo el quehacer. Desde las 6 de la mañana que me levantaba hasta las 10, 10:30 de la noche. Mi primer trabajo fue en el Estado de México. Ahí estuve trabajando precisamente en una casa de planta. Mi experiencia fue fuerte, señorita, porque en la primera semana que trabajé con un matrimonio. Apenas iniciaba, pues, puede decirse, mi trabajo doméstico. No tenía la suficiente experiencia. Fue un trato denigrante porque, como era de planta, no era de entrada por salida, pues me tocaba hacer todas las labores. La señora nunca me mencionó, ¿sabes qué? Pues va a ser tu cuarto, vas a trabajar de tales a tales horas. O sea, sí me contrató, hicimos un trato verbalmente, nunca fue por medio de un contrato. Quiero imaginar, dice, que tú ya sabes a lo que es un trabajo doméstico. Entonces, pues yo, por lo que me enseñaron, pues yo empecé a practicarlo, ¿no? La limpieza, barrer, trapear, lo que es de un trabajo doméstico. Nunca por las mañanas cuando me paraba, empezaba a hacer mis labores, nunca me ofreció como tal, ¿sabes qué? Vas a empezar por esta parte. Al contrario, siempre me gritó. Durante todo ese tiempo me gritó. Los 15 días que estuve ahí, porque nada más fueron 15 días, señorita. No trabajé más tiempo, ¿por qué? Durante ese tiempo nunca me pagó. Ella me comentó, porque no sabes, porque no tienes la experiencia, no te voy a pagar. El tiempo que trabajaste, agradece lo poco o lo mucho que te pude haber dado de comer. De aquí en adelante, si llegas a conseguir trabajo, es una mínima posibilidad de que consigas porque no sabes trabajar. Cuando mi mamá fue por mí a esa casa, le dije a mi mamá, y se lo puedo decir ahorita con estas palabras, que fue algo mal para mí, porque pues yo apenas empezaba. Entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Fue un trato totalmente denigrante para mí. Yo empecé a cuidar a los niños que al poco tiempo supe que estaba embarazada. En el embarazo, ahí por ejemplo, yo los cuidaba y no recibía un sueldo. O sea, fue como de buena fe, ¿no? Ahí era como una mansión. Ahí sí duré 6 meses, medio año. Igual, era bien temprano, a veces hasta las 11, 11:30 de la noche y sin descansar. Una mansión grandísima, que era desde inyectar a un perro, ponerle insulina, hacerle la comida especial, hacerle lonche al hijo. Tenían interfón en la recámara. A veces a las 5 de la mañana el muchacho me hablaba que bajara a hacerle lonche y, o sea, yo decía, a las 5 de la mañana no es mi entrada de trabajar. Una vez la señora tuvo un convivio porque cumplió años, lave trastes hasta las 4 de la mañana para 200 pesos que me dio.
donde ahí sí me puse un poco mala, me tocó un dolor del pecho y ya no pude caminar. Me senté en una salita y la señora le habló a, no sé quién le habló, yo y que le estaba hablando por teléfono y le avisaba que yo estaba así, que sí que me podía dar. Y esa persona le dijo que me aventara para la calle. ¿Sabe qué? Dejó de teléfono y me dijo, ¿sabe qué? Váyase, dice. Discúlpeme, pero váyase, dice, porque así como está, dice, ¿qué tal si le pasa algo, otra cosa? Y aquí, dice, es un compromiso para mí. Y le dije, deme chance, señora, le digo, unos 10, 20 minutos a mí se me vaya pasando tantito el dolor y ya entonces me voy. Y dijo, no. Sacó de su monedero 50 pesos y me dijo, tome el taxi, váyase, pero váyase ya, por favor. Entonces salí a la calle y me tuve que ir deteniendo de las paredes. Me fui deteniendo de las paredes, así como me pude. Pero sí, no le importó a la señora que yo me sintiera mal, me botó hacia la calle. Me he enfermado, pero ningún jefe se hace responsable. O sea, porque no tienes un seguro médico, porque el hecho de que si trabajas por días, ok, día trabajado, día pagado. Si no trabajas, no ganas, aunque te estés muriendo de lo que sea. Creo que la gente sabe que estamos en una situación donde la necesidad está a todo lo que da y a veces hasta por lo de menos es que te ofrezcan un sueldo bajo. A la gente de dinero no les importa si uno está bien, si uno está mal, si uno le duele, si uno está enfermo. Ellos lo que quieren es que les sirvas y lo demás a ellos no les importa. Pero la necesidad me hacía aguantarme. Y uno por necesidad hace uno las cosas. Por necesidad. Bueno, yo siempre lo he hecho por necesidad. Les digo que todo que sí, porque por mi necesidad. Yo trabajaba en call center. Y cambiar principalmente el giro, pues aprender, ¿no? Porque no sabes hacer nada, de verdad. O sea, cuando no estás acostumbrada, no sabes hacer nada. Mamá primeriza. Mi mamá falleció con la pandemia. Entonces, la presión de que yo estaba acostumbrada a vivir yo vivía con mi mamá. Y todo el tiempo, mi hija era hija de mi mamá, ¿no? Yo iba a trabajar y mi hija era hija de mi mamá. Viví del duelo, ¿no? Y la culpa, ¿no? La culpa de que es que como yo trabajaba y yo salía, a lo mejor yo la contagié, a lo mejor esto, a lo mejor el otro. Y la culpa era la que me hacía estar ahí. Y todavía me cuesta mucho trabajo porque yo no me puedo despedir de mi mamá. No me dejaron verla cuando ella falleció. Pero yo tenía que cumplir con lo que ella me pedía. De mi hija, por ejemplo, ¿no? Ahora, si yo tuviera una oportunidad de trabajo donde viera que maltratan a mi hija, o sea, definitivamente no me quedaría. Preferiría buscar otras opciones antes que volver a permitir eso. Es lo primero, ¿no? O sea, tu salud, tu tiempo, tu trabajo valen más que cualquier sueldo que te puedan ofrecer. Así sea un sueldo digno y equivalente a lo que hagas. Si te tratan mal, no puedes permitirlo. Entran y les quieren pagar 200 pesos por día. Por un trabajo de 12 horas, no se vale. No se vale. Bueno, ahorita hay muchas personas que trabajan de planta y que les dan 1,500 pesos a la semana y salen cada 15 días. Entonces, sí se me hace que les están robando, aunque dicen, ay, es que quieren ganar tanto. Bueno, entonces, ¿por qué no lo hacen ustedes? ¿Por qué no se levantan a las 6 de la mañana, hacen desayuno, preparan a los niños, las que cuidan niños y hacen lo que tengan que hacer? Y el trabajo doméstico y cuidadora de niños es como todo trabajo, señorita. Aquí la cuestión es que nosotros también tenemos derechos, como todos los demás, como todos los trabajadores. No nos dan seguro social, no respetan los horarios de trabajo. Ellos te hacen sentir una mala trabajadora, que no tienes derecho a nada, no tienes derecho a hablar, no tienes derecho a defenderte. Y para ellos eres una más porque eres reemplazable.
Y luego a veces me siento impotente de no poder hacer nada. ¿Cómo es que no llega una ley? Como pues la ley del trabajo que ya existe, ¿no? Que debe uno trabajar las 8 horas, un aguinaldo a fin de año, que tenga usted derecho a un seguro médico. ¿Cuándo va a llegar ese día en que yo vea que sí haya una ley que proteja a estas personas, trabajadoras domésticas, que tengan todos esos derechos que por ley les corresponden, un seguro médico, un aguinaldo a fin de año, prestaciones de lo que otorga la ley, ¿no? Que rige la ley del trabajo. Yo no sé si algún día llegue a pasar eso, señorita, pero yo se lo pido allá arriba, al creador de allá arriba. Dios mío, ya dejen de existir tantas y tantas irregularidades en los trabajos con los patrones y las patronas que no ven pues ahora sí que la oportunidad de fregar al prójimo. Me siento mal y siento ese sentimiento de humillación, porque para mí me siento humillada. No se me hace justo que por el hecho de que estés trabajando en sus casas, ellos te quieran hacer sentir de esta manera. No tienen derecho a hacerte sentir lo peor del mundo, porque ella es lo que me ha hecho sentir lo peor del mundo. Y si aguanto, y he aguantado hasta ahorita, es a lo mejor por la necesidad, señorita. Pero llega el momento en que, pues yo me deprimo. Ya últimamente sí me he deprimido algo. Yo antes era muy fuerte para todo, para enfrentar las cosas, pero ahora, así como conforme va pasando el tiempo, ya me deprimo. Es que sí tienes tú que poner un hasta aquí, ¿sabes? Porque si te sigues dejando, te avientan las cosas, te avientan la puerta, o sea, ya no hay un respeto. Podrá uno tener a lo mejor mucho dinero, pero mucha gente de dinero no tiene humanidad en sus corazones, no tiene amor al prójimo, no le tiene consideración, no le tiene ninguna calidad humana en el corazón de esas personas. Yo lo he vivido en carne propia con todas las personas que yo he trabajado ahí. No hay humanidad en sus corazones, no hay amor a su prójimo. Sí, yo por eso, empleada doméstica, no quiero volver otra vez a esos trabajos. Son muy duros y muy discriminatorios. No, son tantas cosas, tantas injusticias que las personas nos hacen porque tenemos necesidad, porque tenemos que sacar a nuestros hijos adelante, porque vamos de fueras, la gente se aprovecha. Yo le pido a Dios y me da escalofrío de acordarme de todo lo que pasé y no quiero volver a trabajar en las casas. Es lo que más le ruego a Dios, que trabajo en casas ya no. Es una injusticia. Te miran como que si apestas, como que si no vales, como que si eres inferior a ellos. No, trabajar en casas es muy duro, muy difícil. Son como racistas, te miran así como que hay, no sé, como que si ellos son superiores, como que si ellos valen más. No, el trabajar, el ser empleada doméstica es muy difícil, aparte de mal pagado, de no te dan seguro social, no te dan nada. No. Ojalá que le digo que Dios quiera que algún día sí llegue la solución a todos los problemas de los trabajadores domésticos. Porque hay mucha injusticia, mucha injusticia. Me siento orgullosa de ser trabajadora doméstica y cuidadora de niños porque desenvuelvo mi trabajo y lo desenvuelvo bien, no como ella me hizo sentir en esos momentos. Que no iba a conseguir trabajo y que era una persona que no valía al trabajar como empleada doméstica. Ahora se lo puedo decir que no. Me siento orgullosa y quiero mucho mi trabajo. Y lo puedo decir a todas las personas trabajadoras domésticas que se deben de sentir orgullosas. Que a lo mejor no por el hecho de que te haya tocado una persona con menos sentimientos, pero tú vales mucho como todos los demás y como todos los trabajos, señorita.
Bueno, agradecemos mucho a la directora María Veloquio porque nos hizo llegar este material de una manera totalmente gratuita, ella muy comprometida con que se difunda porque le parece muy importante que la gente se dé cuenta de que el trabajo doméstico remunerado sigue teniendo condiciones muy precarias, pero también de mucha discriminación, ¿no? Y que a veces pensamos que se da igual en todos los lugares, pero lo que vamos a ver es que no necesariamente así. A partir de los contextos culturales va a adquirir ciertas matices y que por eso para nosotras es muy importante hablar de lo que está pasando en el contexto zacatecano, porque si se dieron cuenta en el documental, realmente muchas de ellas hablan de discriminación, formas de discriminación que viven cuando están como trabajadoras de planta, ¿no? Cuando no salen de los hogares. El caso zacatecano es particular, como hemos venido viendo a lo largo de esta investigación. Entonces, bueno, un poquito recordando que estos proyectos comienzan, bueno, nuestro proyecto comienza en 2021 con vulnerabilidad y pobreza de las trabajadoras del hogar en Zacatecas, que se renueva hacia 2023-24 con la incidencia de los procesos regionales en la condición de las trabajadoras del hogar. Insistimos mucho en que no llamar a las trabajadoras domésticas porque ellas lo han pedido así en el caso mexicano, porque justamente la palabra de domésticas o la domesticidad es como que se les quiere domesticar, ¿no? Como que se les quiere controlar, como que se les quiere todo el tiempo demostrar que justo esa inferioridad y que el centro de capacitación de las trabajadoras del hogar en México, pues ha insistido mucho en ver que es un trabajo real. Y si se dieron cuenta, una de las trabajadoras dice en el documental, yo quisiera ver que hubiera una ley que nos protegiera, o sea, pero creo que nunca lo voy a llegar a ver. Yo quisiera ver que en la ley del trabajo nosotras estuviéramos presentes, pero nunca lo voy a llegar a ver. En realidad sabemos, y lo hemos dicho ya en los proyectos anteriores, que las leyes ya cambiaron, ya se reformaron recientemente, pero ya se reformaron. El tema es que no hay difusión y que realmente esa información no les llega a ellas y que lo que debiera tener ese impacto positivo en sus condiciones laborales y demás, ellas ni siquiera se enteran porque todavía son acuerdos privados los que están prevaleciendo. Y en esa privacidad, que además es totalmente aislante porque no se generan vínculos entre trabajadoras, ¿no? Que eso es algo muy, muy difícil. O sea, no hay asociaciones de trabajadoras, son muy pocas, las que existen están en la Ciudad de México y reiteramos que aquí en Zacatecas no hemos encontrado ni una. O sea, no hay ninguna red de trabajadoras del hogar en Zacatecas. Todas están en esta situación de precariedad, pero también de muy individualizadas, no muy atomizadas. No vemos la manera que en un futuro cercano pueda haber como esa cohesión entre las trabajadoras y que se pueda dar una lucha porque sus derechos sean respetados. Bueno, los enfoques teóricos ya los conocen más o menos, además que hemos venido teniendo estos diálogos que viene de la economía feminista, donde ponemos en el centro los cuidados y la sostenibilidad de la vida como una forma también de resistencia a las lógicas del capital. Lo escuchábamos en la conferencia anterior, cómo imperan las lógicas de poder, como en muchos sectores de la vida, como en la educación, pero también en el cuidado. Y entonces nos damos cuenta cómo lo que es más fundamental, que es sostener y cuidar la vida, es lo más precarizado, lo que menos se le da importancia y que además está feminizado. Esa feminización del trabajo doméstico, remunerado o no remunerado, tiene un impacto real en la vida de las mujeres. O sea, no es un asunto solamente teórico. Va a impactar totalmente las trayectorias de vida. Entonces, la siguiente, por favor. ¿No? Ya conocemos más o menos que las condiciones en las que estamos en Zacatecas, bueno, y en general en el trabajo doméstico remunerado, que como nos decía Marisol, la mayoría de las personas que están en el trabajo doméstico remunerado
son mujeres y los pocos hombres que están realmente no hacen las tareas de cuidados, tienden a hacer como transporte o jardinería, etcétera, pero no realmente esa tarea de cuidados que tiene que ver con la limpieza, sí, pero también el cuidado de las otras y los otros, ¿no? Por ejemplo, en el documental, un pedacito que ya no alcanzamos a ver, alguien decía, bueno, a mí me tocaba cuidar al perro, ponerle insulina, etcétera, ¿no? O sea, cosas que yo no haría. Otra persona nos decía en el documental, bueno, a mí me daban de comer, pero me daban de comer ya la comida echada a perder, o sea, lo que ya sobraba, lo que ya la familia ya no quería comer, pues me decían para la señora, pero eso no se le daba ni al perro, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, bueno, de estas condiciones que ya más o menos hemos venido hablando anteriormente. La siguiente, por favor. No, ya ustedes conocen el trabajo de campo que se ha hecho, las 106 encuestas a las trabajadoras, las 106 encuestas a las personas empleadoras, las 10 entrevistas a profundidad a trabajadoras, 10 empleadoras, y en esta ocasión lo que hicimos ya como trabajo de campo fue irnos a esas regiones periféricas de donde ellas vienen, porque nosotras identificábamos que en realidad las trabajadoras pues no viven, por supuesto que no van a vivir en los fraccionamientos, ¿verdad? Menos como Bernardes o este tipo de lugares, pero tampoco viven en la ciudad de Zacatecas y ni siquiera en Guadalupe. Entonces, nosotras identificamos Trancoso, Tacualeche y la Zacatecana como 3 de los lugares donde más están viniendo, y entonces hicimos 3 entrevistas semiestructuradas por zona, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esto que ya conocemos también, que es un trabajo informal, precario y feminizado, nos vamos a detener mucho porque ya hemos venido hablando de él, pero sobre todo es muy importante ver cómo en el caso zacatecano es justamente entrada por salida, ¿no? Porque las distancias son relativamente cortas. Llegan media hora, 1 hora en auto, y entonces todas son de entrada por salida, distinto a lo que ocurre en otros lugares de la República o incluso en otros lugares de América Latina, o menos con las cadenas globales de cuidado de las que ya hemos ido hablando, ¿no? Donde vienen estos cuidados transnacionales. Siguiente, por favor. Ya también a lo largo del proyecto hemos hablado del rol de las personas empleadoras, donde además de que están en mejores condiciones en general, donde tienen más años de estudio, donde tienen mayores posibilidades de salir adelante, porque si bien estamos en una zona del país incluso muy precarizada, pues realmente el piso de cemento, suelo pegajoso, la violencia estructural, obviamente que va a tener distintos matices, ¿no? Y no nos alcanza a todas y todos de la misma manera, igual que la condición de género. La condición de género va a atravesar, por ejemplo, el tema de tanto a las personas empleadoras, a las mujeres, porque siguen siendo ellas las principales encargadas de la provisión de cuidados, que contratan a las trabajadoras del hogar, pero cuando la trabajadora del hogar no puede, entonces sigue siendo la empleadora, no así sus maridos o no sé así ni siquiera sus hijos, etcétera, quienes se van a encargar de la provisión de cuidados. En ese sentido es que decimos que sigue estando presente esta situación de género, esta violencia de género, porque las mujeres en general seguimos siendo las principales cuidadoras y quienes principalmente proveen todo lo que es el trabajo doméstico en los hogares, aunque sea pagando. Recuerden, en las entrevistas con las empleadoras, ellas decían, bueno, es mi responsabilidad, o sea, mi responsabilidad es que la casa esté limpia, mi responsabilidad es que mis hijos tengan comida, mi responsabilidad es que la ropa de mi marido esté bien, y si yo decido contratar, ya es mi problema, o sea, ni siquiera mi marido tiene por qué pagar eso, ¿no? Porque yo estoy decidiendo salir a trabajar, entonces estoy delegando, pero de entrada yo asumo que eso es lo que a mí me toca, ¿no? Nos decía una de las empleadoras. Entonces, en ese sentido es que decimos que siguen las cuestiones de género. Siguiente, por favor. Y también hemos hablado de esta poca perspectiva, bueno, esta poca voluntad política de las instituciones por cambiar estas realidades, que aunque se cambió la Ley Federal del Trabajo, que aunque cambió la Ley del Seguro Social,
que aunque se firmó el convenio 189 de la OIT y demás, en realidad no hay políticas públicas que se estén generando para mejorar las condiciones, ni siquiera para dar a conocer estas nuevas condiciones, aunque la ley, bueno, lo que fue la prueba piloto del IMSS para la incorporación de las trabajadoras del hogar ya no es prueba piloto, o sea, ya tiene que ser ya es obligatoria, en realidad pues las condiciones no han cambiado. Siguiente, por favor. Ya en estas incidencias regionales, bueno, nosotras buscamos las condiciones socioeconómicas justo de estas tres comunidades de las que hablábamos, buscamos las condiciones de vida directas de las trabajadoras, sus itinerarios laborales eran muy importantes para nosotras y también estas estrategias de reproducción familiar aunadas al trabajo doméstico de cuidados no remunerados, o sea, es decir, cómo ellas además van a encargarse también de la provisión en sus hogares. Era muy importante para nosotras la parte de las condiciones de vida aunadas a las trayectorias laborales, porque en su caso no está escindida, o sea, no hay una parte donde mi trabajo y mi vida es esa parte, o sea, está totalmente ligado. Pero además esto nos llevaba, las condiciones de vida nos llevaba a ver las redes que ellas tienen y básicamente son redes que no existen, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad de Tacualeche, que, perdón que sí estoy yendo muy rápido, tenemos un poquito de tiempo. En la comunidad de Tacualeche, ¿qué encontramos? Encontramos, bueno, de entrada los problemas que tiene la comunidad, que es la inseguridad, como básicamente en todo Zacatecas y en el país, y un grave problema de agua. Aparte de que lo que nos dicen es no hay fuentes de empleo, hay algunos negocios, pero se autoemplean, entonces realmente no van a estar contratándonos para poder ser empleadas de mostrador, tenemos que salir necesariamente y son trabajos muy generizados, porque todas las mujeres van al trabajo doméstico, o sea, nos decían las señoras, vemos en la mañana en los camiones, vamos todas, o sea, todas las que vamos somos empleadas domésticas, no hay más, ¿no? Somos empleadas del hogar. Y los hombres se van a la construcción si es que no logran migrar o si es que no quieren migrar, ¿no? Que son pues menos. Entonces, son trabajos muy generizados. ¿Qué encontrábamos ahí? Por ejemplo, bueno, el testimonio de una señora que nos decía, yo soy huérfana, ¿no? Yo crecí totalmente en la orfandad, no conozco a mi familia ni materna ni paterna, y entonces su matrimonio también es un matrimonio fallido, el marido no existe, tiene hijas y pues empezó a trabajar a los 14 años, tiene 35 años y pues sigue trabajando totalmente, se encarga del cuidado de sus hijas y demás, y pues no ve la manera en la que ella pueda salir adelante porque tiene hasta la educación secundaria que le dio el Estado, por haber crecido, digamos, en estas casas hogar, pero en realidad pues no está preparada para otro tipo de empleo y entonces pues no tengo, o sea, me gustaría dejar de ser trabajadora del hogar, nunca he trabajado en otra cosa, que era lo que veíamos con las trayectorias, nunca he trabajado otra cosa, pero además tampoco tiene la perspectiva de poder trabajar de otra cosa, ¿no? Entonces ahí las redes son como muy importantes. Voy a hablar como de un solo caso de cada comunidad por el tema del tiempo. En el caso de Trancoso, obviamente también encontramos las mismas condiciones, ¿no? Que no hay empleos de calidad, muchas de ellas, de hecho, ni siquiera están directamente en la comunidad, en realidad son de rancherías, o sea, nos decían, soy de Trancoso, pero en realidad, pues a 10 minutos de Trancoso o a 5 minutos de Trancoso, porque no están directamente ahí. Y bueno, lo mismo, ¿no? Encontrábamos falta de empleo en los lugares. Sí hay de repente, lo que nos decían en Trancoso es que sí hay trabajo por temporadas, sobre todo cuando hay agua, nos decían las señoras, porque crece la milpa, porque ahí puede haber un poco de trabajo, pero no es un trabajo en el que ellas realmente puedan estar, puedan depender de él, ¿no? Siguen en el trabajo doméstico,
o en el trabajo en el hogar, porque en realidad es lo que les permite tener como cierta continuidad. El trabajo en los hogares es un trabajo que siempre se está solicitando, distinto a lo que sucede, por ejemplo, con estos trabajos que son temporales, ¿no? Que son en el campo y demás. Siempre hay necesidad de trabajos de cuidados. Entonces, y en ese sentido, pues es un trabajo de fácil acceso. Por eso es que nosotras hablamos de una exclusión laboral, pero relativa, porque en realidad siempre hay demanda de trabajadoras del hogar, siempre hay alguien que esté necesitando. El tema es que no están dispuestas a darles toda la protección social que ellas requieren, a las que ellas tienen derecho. Encontrábamos en los itinerarios de las mujeres de Trancoso lo mismo, madres solteras que empezaron a trabajar entre los 15, 16, 17 años. Algunas empezaron como empleadas de mostrador, pero en realidad es un trabajo pues que tampoco les permitía salir adelante, y es un trabajo que todavía era más difícil, si es que es posible, por cuestiones de tiempo, porque en este trabajo de entrada por salida, ellas pueden trabajar 2, 3 horas en una misma casa y se van. ¿A qué se van? Pues a hacer su trabajo o a otras casas o a su propia casa a cumplir con esa doble o triple jornada. En el caso de la Zacatecana, en cuestiones laborales, pues es básicamente lo mismo, o sea, no hay mucha diferencia, todas de entrada por salida, tardan 1 hora en llegar, inseguridad, falta de agua, trabajos muy generizados, esas son las medidas, digamos, son las bases, no cambia en ninguna de las comunidades, pero sí encontramos, pues, graves problemas en términos de las trayectorias. Por ejemplo, el testimonio de una mujer que tiene aproximadamente 45 años de edad, pero su marido está enfermo, entonces lo dializan todos los días 12 horas diarias. Ella trabaja es auxiliar en una oficina de recursos humanos, entonces está ahí 7 horas diarias, es su jornada. Termina la jornada y va a limpiar una casa, ¿no? Llega, está con el tema de la diálisis del esposo y los fines de semana es mesera, porque el marido no la puede ayudar para nada, o sea, el señor está muy mal por lo que ella nos decía, o sea, no la puede ayudar para nada y ella se encarga, además, dice que de repente llega la mamá del esposo a ayudarla con el tema de las diálisis, pero que es de vez en cuando porque la señora también es una persona mayor y está enferma, entonces que en ese sentido ella pues tiene que estar cubriendo todo eso. Es decir, ¿cuántas jornadas laborales tiene esta mujer? ¿No? Porque además se encarga directamente de limpiar su casa, de darle de comer al hijo, etcétera. Ni siquiera podemos hablar de una triple jornada con ella, ¿no? Tenemos el caso de otra mujer, y ya con este término, porque de 63 años de edad. Trabajó desde que ella se acuerda, o sea, toda su vida en el campo, ¿no? Ella decía, pues es que me tocaba ir al monte a juntar nopal, a juntar tuna, dependiendo, ¿no? A juntar fresa, ajo, lo que se pudiera, ¿no? Dependiendo. Pero a los 61 años, es decir, desde que ella se acuerda hasta los 61 años estuvo en este trabajo, pero ya se cansó y entonces su forma de tener un trabajo más descansado es entrar al trabajo doméstico remunerado, ¿no? Al trabajo en el hogar, porque dice, aquí por lo menos no me da el sol, aquí por lo menos ya no corro el riesgo de que me pique algo en el monte, ¿no? Que ya le pasó, que ya nos decía, o sea, ya de alguna manera puede comer mejor un poco, y entonces el trabajo en los hogares es esta parte de la salida de ese trabajo en el monte, pero que en realidad ella dice, pues aquí no sé, o sea, estoy muy feliz porque ya no me da el sol todo el día, pero no sé realmente cuándo voy a dejar de trabajar. O sea, en mi vida yo no veo, es una persona de 63 años, cuándo voy a dejar de trabajar, ¿no? Porque voy al día. O sea, ella me decía, si hoy pierdo este trabajo, pues yo vuelvo al monte porque no tengo de otra forma para comer, ¿no? Entonces, esas son las trayectorias que encontramos, mujeres que empiezan muy jóvenes, trabajan toda su vida, no tienen redes, no hay, en Zacatecas no se les ha dado ninguna opción
para salir adelante, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que nos da este trabajo. Las generalidades, entonces, bueno, falta de empleo en las localidades, por lo que la población necesita salir, migración elevada en estas localidades, empleos altamente generizados, elevado número de mujeres jefas de familia, principales proveedoras de lo material, pero también del cuidado. La flexibilidad del horario para ellas es fundamental. Es decir, el hecho de poder trabajar poquitas horas en una casa y el hecho de poderse mover para seguir trabajando, o sea, para agarrar otros empleos, es lo que las mantiene en el trabajo en los hogares, ¿no? Eso es algo muy importante en Zacatecas. Bueno, esto que decíamos de la exclusión laboral relativa y pues en general, de mi parte sería todo y adelante. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por su paciencia. Traía como 20 minutos para hablar. Voy a tratar de decir lo que me parezca más relevante, porque pues sí, sabemos que ya colmamos su paciencia, pero sí tenemos cosas importantes que contarles. La doctora Zaira ya nos dio un panorama de pues varias experiencias concretas en estas localidades que en este tramo de la investigación se han avanzado. Y en realidad la información es muy rica y permite hacer análisis profundos al respecto que nos están llevando a consideraciones que no habíamos contemplado al principio de la investigación y que, bueno, iría cerrando con eso después. Lo primero, para no romper con la continuidad de la exposición, sería seguir con la mirada puesta en las trayectorias. Y para esto, pues vamos un poco más a nivel conceptual, definiremos esas trayectorias o itinerarios sociolaborales como esos movimientos o flujos de la fuerza de trabajo que se moviliza, en este caso, de las trabajadoras, que son las portadoras de ese recurso, en los planos espacial, temporal, en las trayectorias de vida y también en los circuitos mercantiles. Entonces, si ustedes se fijan por la terminología usada, pues estamos teniendo como puerta de entrada la disciplina económica, pero esto nos lleva necesariamente a otras disciplinas sin las cuales los análisis se quedarían definitivamente muy cortos. Y entonces, pues vamos a lo que son regularidades más amplias en las trayectorias para ir luego a la experiencia local para establecer algunos contrapuntos. Espacialmente, es decir, en el plano geográfico y territorial, el trabajo del hogar, sus portadoras, las trabajadoras del hogar, ya sabemos que se movilizan históricamente de las zonas rurales a los centros urbanos, a las áreas más densamente pobladas, de las periferias a los polos de atracción, y que también esta movilidad se da entre países, entre fronteras, de sur a norte, obviamente, pues movidos por dinámicas económicas, por PIB per cápita, porque bueno, hay estados, países, zonas que constituyen polos de atracción, netamente, ¿no? Y en este sentido podríamos decir que también por este costado el desarrollo se abastece del subdesarrollo, ¿sí? Generándose lo que se conoce como cadenas globales de cuidado, que ya había mencionado la doctora Zaira, y cuya lógica y motivación no es otra más que la misma que está detrás de los encadenamientos productivos de otros bienes y servicios, la reducción de costos. Estamos hablando que hay una migración laboral, corredores migratorios entre países para fines de trabajo del hogar y de cuidados que están plenamente identificados entre fronteras y al interior de los países también y al interior de las entidades federativas, ¿sí? Y este trabajo en lo local pues nos permite acercarnos a Zacatecas. Y hay que decir que esta movilización no siempre es libre, porque colinda y se entremezcla en muchas regiones con el trabajo forzado y con la trata. En el caso de estudio, vemos que se registran flujos diarios silenciosos de la periferia a las ciudades, en los transportes urbanos, de las comunidades rurales aledañas a las zonas residenciales de ingresos medios y altos, ya lo sabemos, hogares de trabajadores y trabajadoras calificados y personas que hacen funciones sociales más importantes que limpiar su casa, ¿sí? Y las actividades de estas personas, bienes y servicios que se generan, sobre todo servicios, permiten en los entretelones, pues de alguna forma sostener la economía real.
esa que sí aporta y sí cuenta para el PIB, ¿sí? Deslindando de estas cargas a las personas pues más calificadas. Es la cara oculta de la economía de mercado, del subdesarrollo, por supuesto. Por cuanto al tiempo de traslado de hasta 1 hora, como hemos visto, aunque en otros momentos hemos hablado de que hay personas que también venían incluso de Villanueva, ¿sí? Los costos, el riesgo, el tiempo lo asume la trabajadora, lo absorben, lo afrontan, porque los acuerdos laborales no implican este tipo de negociaciones. Se ha dicho que las rutas no son las mismas día con día, pues es común que se trabaje a lo largo de una semana en diferentes domicilios e incluso en un mismo día ir de un domicilio a otro, para luego ir a su casa a terminar de hacerlo lo que corresponde. En cuanto a las trayectorias vitales, es decir, en cuanto a su origen y su transitar como trabajadoras, en otras latitudes pueden tener una más amplia gama de actividades económicas a las cuales recurrir, como la maquila, como la agricultura, jornaleras, en fin. En el caso de Zacatecas, esto no ocurre por el perfil de la estructura económica local, sobre todo. Aunque bueno, sí se dio un caso por ahí, pero en general no es esto lo típico. Lo típico es que se intercale con otras estrategias de reproducción familiar, porque eso es lo que es el trabajo doméstico, una estrategia de reproducción familiar, que se intercale con la gestión de recursos públicos, con el trabajo por la venta por catálogo, elaboración de bienes de consumo, de alguna forma actividades que son una extensión de las propias tareas de la familia, porque es para lo que están capacitadas. Provienen de los hogares con carencias materiales, obviamente, ¿no? Hogares con pobreza de ingresos y otras pobrezas patrimoniales que nosotros hemos caracterizado en otro momento como reproducción familiar precaria, que tiene varios rasgos que no traeremos ahora a colación, pero está claro que arriban al mercado de trabajo a partir de la coerción económica, netamente. Y que, bueno, como decíamos, constituyen estrategias de subsistencia que se conjugan. Es decir, por sí mismo el trabajo del hogar no sería suficiente para sacar adelante una familia. Aún así, sí es en los más de los hogares la fuente primaria de ingresos, que se van paliando necesidades sustantivas y lo curioso, ¿no? Estos hogares administran también esos recursos escasos que tienen a sus hijos en la escuela y que eventualmente esto puede significar pues rupturas generacionales en cuanto a la suerte y los oficios, porque bueno, estamos en una sociedad obviamente meritocrática y esa es la lógica, ¿no? En estas dinámicas socioeconómicas. Otra conclusión a la que llegamos es que este oficio no permite, obviamente, y está clarísimo, no da lugar a una movilidad social ascendente. En todo caso, su itinerancia nos habla de un desplazamiento horizontal, de un domicilio a otro, de cambio de patrones por tiempos, a otros oficios igualmente precarios, incluso salida y entrada del trabajo del hogar remunerado. Esto está muy vinculado con los ciclos reproductivos de la familia, obviamente, más necesidades de cuidado. La edad a la que se incorporan va desde muy jóvenes hasta adultas. De hecho, más del 50% en la entidad son adultas, bien adultas, ¿sí? Y siguen ahí hasta que el trabajo, el cuerpo se los permite. El cuerpo es su herramienta de trabajo y bueno, hay todo un cuadro de patologías relacionadas con esta actividad que, bueno, no vamos a entrar tampoco en el tema sanitario, pero es lo que finalmente las hace salir. Algún accidente, algún problema relacionado con la movilidad, caídas, en fin. Entonces, concluimos que no se trata para nada, aunque es una estrategia de reproducción familiar cotidiana en 1 de cada 10 hogares zacatecanos, ¿sí? De mujeres, perdón, en 1 de cada 10 mujeres que están en la población ocupada en Zacatecas, ¿sí? No es poco, ¿sí? No es un oficio de transición, absolutamente. No es mientras llega algo mejor. Llegan y generalmente se quedan ahí, mientras, decíamos, el estado físico, la fuerza motriz, lo permita. Un dato clave, que aunque se me acaba el tiempo no puedo dejar de lado, es que llegan al mercado de trabajo, estas trabajadoras, y luego al oficio doméstico. Los distingo porque el mercado de trabajo es ese espacio donde convergen la oferta y la demanda para insertarse después algún oficio en la población activa.
llegan allí desde la población económicamente inactiva, las más de ellas. Es decir, sí puede ser que vengan de alguna otra actividad económica, pero lo normal es que lleguen ahí por algún acontecimiento familiar. Cumplieron mayoría de edad, el embarazo, la muerte de un familiar, del proveedor principal, desplazamientos. Es decir, generalmente esa es la puerta de entrada. Con escasa instrucción escolar, ya sabemos, carentes de habilidades técnicas, con una suma de desventajas, falta de experiencia en otras actividades y sobre todo un rasgo fundamental es que no disponen de tiempo completo o no están dispuestas a ocuparse de tiempo completo por las cargas reproductivas en sus propios hogares. Entonces, en su travesía por los mercados laborales de la población económicamente inactiva, llegan a la sobrepoblación y generalmente permanecen ahí, fuera de los circuitos del capital, porque realmente por su condición, por su perfil y por el mercado de trabajo local, esto les da solo para moverse en los márgenes de la informalidad o en actividades de baja productividad, donde aún y cuando tengan empleo, persiste esa vulnerabilidad como condición dual de insuficiencia y riesgo, que atraviesa su vida laboral y que atraviesa su vida familiar. ¿Sí? ¿Qué más? Ya para cerrar. Pues en suma, que en Zacatecas y durante toda su vida laboral activa, estas trabajadoras permanecen, digamos, en zonas grises, a la sombra, en muchos sentidos. Ya sabemos, falta de registro público, al margen de la fiscalización de sus labores, porque los arreglos contractuales son orales y difusos, en prácticamente 90 y tantos % de los casos, porque se mantienen en lo privado y en entornos de mínima interacción con otras trabajadoras, porque salen de sus hogares para llegar a otros hogares, es decir, no a la vida pública, sino nuevamente espacios privados ajenos, ¿sí? Y porque como actividad productiva, que lo es y que genera valor y que genera riqueza, está en la sombra, no figura socialmente. Ningún país suma al PIB el trabajo de los hogares, los bienes y servicios que ahí se generan. Se dice que representa, pero es meramente retórica y propaganda porque las amas de casa son población económicamente inactiva, ¿sí? Y bueno, todo este stock de energía laboral permanece en la sombra y fuera de foco de las instancias públicas, de la contabilidad, de las instituciones, porque a todas luces estos arreglos, y esto es parte de un sector de información que no les voy a compartir, pero estos arreglos finalmente están regidos por una lógica y una legalidad distinta a la que rigen los acuerdos laborales típicos. ¿Cómo les explico esto? Y lo dejaría nada más así como una idea pues bastante controversial. Durante mucho tiempo las trabajadoras del hogar, las organizaciones que las apoyan, las instancias políticas que los llevaron hasta la institucionalización de su situación en la Ley Federal del Trabajo, han querido igualar su situación a la de otros trabajadores. Pero el trabajo remunerado en los hogares no es un trabajo típico, ni un trabajo clásico, ni un trabajo que pueda ser asalariado en términos convencionales, porque atraviesa toda la dinámica que rige los hogares, una serie de características, que se los voy a dejar para la siguiente ocasión, que no nos permite pensar que forzando esta legalidad a convertirse en derecho vigente tenga sentido. Realmente los arreglos familiares, los acuerdos, se rigen por otro código axiológico y otro sistema de creencias, donde está bien lo que gana la trabajadora del hogar porque es suficiente para lo que hace. O sea, ahí está esa desvalorización del trabajo del hogar, ¿sí? Y esto no puede ser leído más que en términos antropológicos, porque justamente ese sistema de valor y de intercambios tiene que ser considerado en la legalidad. En México no, pero hay muchos países donde todavía el pago en especie está permitido. Y esto en México no está permitido, pero ahí está. Hay un sistema de intercambios materiales y simbólicos, donaciones, generosidades, prebendas, tutelajes, que rigen estos vínculos entre el empleador y la empleadora, que pareciera ser un pago, un salario indirecto, ¿sí?
pero que le sigue sacando la vuelta a la legislación laboral. Yo lo dejaría hasta ahí. Bueno, muchas gracias por